Mi madrastra robó mi silla de ruedas para demostrar que finjo mi enfermedad, así que mi padre la echó a la calle y ella terminó con una demanda que arruinó su vida. Si te gustan mis historias, no olvides suscribirte, que es gratis. Lo que no es gratis es mi OnlyFans, así que sin más, te dejo con la historia. Tengo 14 años y padezco la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Para quienes no lo sepan, es un trastorno neurológico y lo heredé del lado de mi madre. Me lo diagnosticaron hace 2 años y desde entonces, durante mis crisis, tengo que usar una silla de ruedas. Incluso fuera de esas crisis, si tengo que recorrer largas distancias, también la necesito. Pero la mayor parte del tiempo puedo caminar, o al menos lo intento. Mi madre también tenía la misma enfermedad y durante toda su vida tuvo que usar una silla de ruedas igual que yo. Para ella fue un poco peor porque su cuerpo a veces simplemente dejaba de responder sin previo aviso. Así que, en su caso, tenía que usar la silla mucho más que yo. Al final, quedó completamente postrada en cama hasta el día de su fallecimiento. Murió cuando yo tenía 10 años, pero no debido a esta enfermedad, porque no es mortal. Fue muy traumatizante tanto para mí como para mi padre enfrentar algo así. No creo que nunca hayamos superado ni que vayamos a superar una pérdida de ese tipo. Ella significaba el mundo para nosotros. Incluso hoy sentimos muy profundamente su ausencia. No creo que haya nada poco saludable en eso ni nada parecido. Pienso que es completamente natural que tanto mi padre como yo sintamos esto, porque mi madre fue el amor de secundaria de mi papá y su primer amor. Así que, naturalmente, no es como si él fuera a seguir adelante por completo y olvidarse de su existencia, pase lo que pase. Creo que eso es normal. Pero, por alguna razón, mi madrastra, llamémosla Katie, no lo siente de la misma manera. Ella y mi papá llevan juntos 2 años y recientemente se casaron. Nunca me ha caído bien. No creo que pueda llegar a hacerlo, porque siempre se ha comportado con un aire de superioridad. Desde el principio me dio una vibra muy rara. Pero sus hijos sí eran agradables. Mis hermanastros son mayores que yo, Gina tiene 15 y Regie 17. Ambos son muy dulces y se muestran muy comprensivos conmigo. Solo los veo los fines de semana, porque el resto de la semana están con su padre. Nunca hablé con ellos sobre su madre, porque al fin y al cabo Katie sigue siendo su mamá, y no quiero estropear nuestra relación hablando mal de ella. Sin embargo, creo que ellos también sentían lo mismo, que Katie era demasiado dominante y controladora conmigo y con mi papá. Mi padre me presentó a Katie unos 6 meses después de que empezaron a salir, y yo lo acepté porque ya había pasado un tiempo desde que murió mi madre. Sabía que sería irrazonable esperar que nunca siguiera con su vida. Yo estaba mentalmente preparada para eso. Pero Katie era simplemente muy rara. Desde el principio comenzó a darme consejos como si fuera mi madre, y quería que hiciera exactamente lo que me decía, ya fuera en lo académico o en mi vida personal. Luego, unos 6 meses después, se mudó con nosotros y desde entonces ha sido insoportable. Hace 1 año que vive con nosotros y ha hecho tantos cambios en nuestra casa que ya ni la reconozco. Renovó absolutamente todo. Guardó todas las cosas que mi madre había comprado con cariño para decorar la casa. Ni siquiera quería que dejáramos las fotos de mi mamá en la pared. Pero ahí fue cuando mi papá se plantó. Ella insistía en que sería mejor para ambos guardar todo lo que nos recordara a mi mamá, para que pudiéramos seguir adelante más rápido y sanar de todo lo que había pasado. Pero no creo que esa fuera la manera, y no necesitábamos una medida tan extrema. A mi papá tampoco le parecía bien, y a mí mucho menos. Así que al final tuvo que ceder. Aún así, nunca dejó de intentar que nos olvidáramos de mi madre. No nos deja hablar de ella. Siempre intenta desviar la conversación cada vez que sale el tema, en su cumpleaños o en el aniversario de su muerte. Finge estar demasiado feliz en lugar de hacer lo apropiado y dejarnos llorar en paz. Siempre me ha parecido muy irrespetuoso, y por eso nunca me ha caído bien. Pero de alguna manera mi papá lo tolera, y fuera de eso parece estar feliz con ella, así que yo no digo nada. Y claro, además de eso, como ya dije, siempre trata de ser mi madre aunque yo no la vea de esa manera. Y siempre se esfuerza demasiado por mandarme. De hecho, muchas veces me ha dicho que solo dependo de la silla de ruedas porque creo que la necesito. Que si me lo saco de la cabeza, ya no la necesitaré. Como si yo misma me hubiera diagnosticado este trastorno neurológico y lo estuviera inventando para dar lástima o algo así. No me gusta en absoluto. Por eso, en la mayoría de los casos, me mantengo alejada de ella. Pero entonces, recientemente, ella y mi papá se casaron y ahora es una parte permanente de nuestras vidas. He tenido que lidiar con eso también. Estuvieron comprometidos durante 6 meses y hace 3 semanas se casó con mi padre. Pensé que solo tendría que aguantarla de la misma manera que antes, pero no esperaba que empeorara. El fin de semana pasado, Gina y Regie vinieron de visita y mi papá no estaba en casa porque tuvo un asunto urgente que atender. Tuvo que volar fuera. Yo estaba sentada en el sofá hablando con ellos, pero luego necesitaba ir a mi cuarto por algo.
Ya ni siquiera recuerdo qué era. Lo único que recuerdo es que sentí que necesitaba mi silla de ruedas, y normalmente siempre está a mano, a solo unos pasos o lo suficientemente cerca para que alguien más me la acerque. El caso es que siempre la tengo cerca y accesible. Pero en ese momento no la veía por ningún lado. Fue muy raro. Incluso le pedí a Gina y a Regie que me ayudaran a buscarla y revisaron toda la habitación y toda la casa, pero tampoco pudieron encontrarla. Y yo no estaba en condiciones de levantarme a buscarla por mi cuenta. Estaba muy confundida y no entendía qué pasaba, hasta que recordé que quizás Katie tenía algo que ver con eso. Ella estaba en el jardín, y no quería acusarla de nada, al menos sin pruebas, porque eso solo haría que la situación se saliera de control. Pero aún así, tenía el presentimiento de que ella estaba detrás de todo. Así que le pedí a Gina que la llamara para que entrara y preguntarle. En cuestión de segundos, Katie entró y sin rodeos me dijo que ella misma había sacado la silla de ruedas de la casa y que no iba a decirnos dónde estaba. ¿Y por qué no iba a decirlo? Pues, por supuesto, porque pensaba que yo estaba fingiendo y que no tenía nada malo. Dijo que solo buscaba atención y que supuestamente actuaba así y fingía esta enfermedad porque quería la simpatía y la atención de mi padre, igual que mi madre. No estoy exagerando, me lo dijo directamente a la cara. Me dijo que no iba a soportar más esa tontería y que les iba a mostrar a todos lo que yo era, una persona falsa y patética. Todos en la sala se quedaron sorprendidos y yo no sabía ni qué decir a eso. Fueron en realidad Gina y Regie quienes me defendieron y le dijeron a su madre que retirara lo que había dicho y que me devolviera la silla de ruedas. Pero ella se negó. Les dijo que no iba a hacer nada de eso y que si tenían un problema podían irse. Pero que ya había tomado una decisión y que ese día me iba a obligar a revelar la verdad, algo de lo que estaba convencida desde hacía tiempo. Parecía muy decidida, y después de un rato yo estaba tan conmocionada y molesta que empecé a llorar. Entonces ella comenzó a gritarme, diciendo que mis lágrimas de cocodrilo no la iban a conmover. Que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Me sentía completamente indefenso. Tuve que pedirle a Regie que me llevara cargando a mi habitación y afortunadamente lo hizo. Una vez en mi cuarto, le pedí que no dejara que su madre me molestara más. Y me prometió que se encargaría de eso. Soy realmente afortunada de tener hermanastros tan buenos y amables. Gracias a ellos pude llamar a mi padre en paz. Le conté todo, y aunque no dijo nada por teléfono, tomó el siguiente vuelo a casa. Aun cuando llegó bastante tarde, como a las 10 de la noche, varias horas después de todo el incidente, al menos regresó ese mismo día. Porque en su ausencia, las cosas se habían salido de control. Hubo una gran pelea a gritos en la que yo no participé, fue entre Katie y sus hijos. Ellos estaban de mi lado, y ella pensaba que eran unos ingratos, molestos, y que no podían ver lo que yo realmente era, por eso caían en mi actuación. Esa discusión duró bastante hasta que Katie finalmente decidió encerrarse en el dormitorio de mis padres. No salió hasta que mi papá volvió a casa y le exigió que hablara con él. Cuando regresó, hubo otra ronda de gritos y discusiones. Pero, afortunadamente, eso sucedió después de que mi papá ya había venido a verme y había encontrado mi silla de ruedas de repuesto, de la que yo ni me acordaba. Aún así, preferí quedarme en mi habitación. Unos 60 minutos después escuché que se cerró la puerta de la sala de golpe. Y luego hubo silencio. Estaba muy confundida sobre lo que estaba pasando. Pero entonces mi papá, Gina y Regie, todos, vinieron a mi habitación. Me dijeron que Gina y Regie me habían respaldado en todo lo que ya le había contado a mi papá. Incluso fueron más allá y le explicaron más cosas. Le habían contado sobre su pasado, del cual hablaré más adelante porque no creo que ahora mismo sea lo más relevante. Y mi papá le había pedido a Katie que se fuera, planeaba presentar la demanda de divorcio. Ahora, no sé qué decir, pero me he sentido muy culpable por ello. Siento que le he robado a mi papá una oportunidad de ser feliz sin mi mamá, aunque sé perfectamente que en realidad no es mi culpa. Katie pudo haber evitado todo esto si hubiera actuado como alguien decente, pero no lo hizo. Estaba desequilibrada y extraña. Sé que esto es culpa de ella, pero aún así no puedo evitar sentir lástima por mi padre. Siento que le debo decir que tal vez debería darle otra oportunidad a su matrimonio. Que quizás debería optar por la terapia de pareja y que nosotros, como familia, podríamos ir a terapia también y quizá eso arreglaría las cosas. Porque sé que, aparte de todo lo relacionado conmigo, al realmente le gustaba Katie y realmente quería estar con ella. Su matrimonio ha sido muy breve. La odio, de verdad la odio, pero también amo a mi papá y quiero que sea feliz. Así que estoy en un lugar muy raro ahora mismo. ¿Ustedes creen que es mi culpa? ¿Soy yo la mala por contarle a mi papá las tonterías de mi madrastra? Edición, lo siento, olvidé mencionar esto en mi publicación original, incluso después de haber dicho que lo haría. Pero aquí está, lo que Regie y Gina habían dicho sobre el pasado de Katie. Básicamente, dijeron que ella había tenido un montón de problemas mentales en el pasado.
Ella afirmaba, después de una visita al psiquiatra, que le habían diagnosticado trastorno límite de la personalidad, TLP, aunque aquí parece que quiso hacerlo pasar como trastorno bipolar. Pero resultó ser mentira. Solía pelear mucho con su exesposo, el padre de ellos. Actuaba de forma muy desequilibrada cada vez que peleaba con él. Solía lanzar cosas, gritarle en la cara y a veces incluso lo empujaba. Él lo soportó durante mucho tiempo. Permaneció en ese matrimonio por el bien de sus hijos. Pero después ya no pudo más y finalmente decidió dejarla. También solicitó la custodia completa de Regia y Gina cuando decidió marcharse. De hecho, durante los primeros 6 meses tras su divorcio, a ella solo se le permitían visitas supervisadas porque la corte había fallado en su contra. Eventualmente, logró someterse a mucha terapia y cuando se probó que estaba lo suficientemente estable como para manejarse alrededor de los niños, recién entonces obtuvo custodia compartida. Desde entonces, durante los últimos 4 o 5 años, sus hijos la han estado visitando. Y eso también tiene que ver con que ya son mucho mayores. Así que, en resumen, siempre ha tenido problemas. Pero nunca lo habían contado públicamente, porque pensaban que ya había superado todo eso, lo que podemos ver ahora que claramente no. Esto fue lo que supimos gracias a ellos. Y tengo que decir que tiene sentido. Nunca le habló de nada de esto a mi padre. Jamás le contó nada. Solo le dijo que había perdido la custodia de sus hijos al principio de su divorcio porque su exesposo era rico y podía pagar a los mejores abogados, quienes le hicieron ver como la mala de manera muy efectiva. Claramente, no tuvieron que esforzarse demasiado, ella misma hizo todo el trabajo. Actualización 1. Los comentarios han dicho aquí que yo no tengo la culpa si mi padre se divorcia. Y que en todo caso le estoy haciendo un favor. Todavía siento algo de culpa, pero me hace sentir mejor que la gente de sus opiniones. Como muchos de ustedes sugirieron, hablé con mi papá sobre todo lo que había estado sintiendo, porque creo que esa es la única manera de superar todo esto. Él es la persona con la que necesitaba hablar desde el principio, pero lo había estado evitando, quién sabe por qué. Supongo que al inicio pensaba que podría arruinarle las cosas y que quizá me resentiría un poco o algo así, por eso estaba guardándome todos los sentimientos. Pero ahora creo que fue una tontería de mi parte, porque al final del día él es mi padre. Con quien se supone que debo hablar si no es con él, es mi único progenitor vivo. Y él me dijo lo mismo, que no importa cómo me sienta, siempre debo ir y decirle la verdad sobre lo que siento, incluso si pienso que eso lo va a lastimar. De hecho, me dijo que debo contarle cómo me siento especialmente si creo que puede dolerle, porque la comunicación es la única forma en la que podremos ser una familia feliz. Me dijo que nunca quiere hacerme sentir que estoy sola, porque siempre me respaldará. Eso fue lo que me dijo, y realmente me tranquilizó saber que no soy yo quien está trayendo problemas a su vida. Pero, desafortunadamente, eso no hace que me sienta mejor con respecto a la situación con Katie, porque sé que a él realmente le gustaba. Y puedo notar que está un poco triste por todo esto, aunque intenta con todas sus fuerzas disimularlo y mostrarse más alegre conmigo para que yo no me sienta mal por ello. No puedo evitarlo, sin embargo. Solo desearía que Katie hubiera sido una buena persona y que nada de esto hubiera pasado. No entiendo qué problema tenía conmigo. No entiendo por qué tuvo que subirse a ese viaje de poder. Arruinó todo. Y lo peor de todo es que fue tan tonto de su parte que al final terminó afectándola más a ella que a cualquiera de nosotros. Por lo que sé, todavía intenta ponerse en contacto con mi papá. Pero él ha estado evitando sus llamadas y mensajes. Lo sé porque a veces veo su teléfono y él simplemente elige no mirarlo. Luego lo apaga, y los dos fingimos no darnos cuenta, pero ambos sabemos lo que está pasando. No sé cómo ni cuándo esto va a mejorar, pero solo espero que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible. Todo esto me ha hecho sentir muy incómoda, y no me gusta nada porque está haciendo infeliz a mi papá. No quiero eso para él, no quiero eso para nuestra familia. Así que realmente espero que esto termine pronto. Actualización 2. Bueno, han pasado un par de días desde mi última actualización y hace unas horas Katie apareció en nuestra casa y estaba furiosa. Mi papá y yo estábamos en casa. Estábamos viendo televisión, cenando, y de repente empezó un fuerte golpeteo en la puerta, muchos gritos y alaridos. Nos tomó totalmente por sorpresa. Durante unos segundos no podía entender qué estaba pasando. Mi papá también estaba sorprendido, pero luego se recompuso. Por la voz gritando, nos dimos cuenta de que era Katie afuera. Durante un rato no hizo nada. Solo se quedó cerca de la puerta asegurándose de que estuviera cerrada con llave. Es una puerta bastante sólida, y Katie no es muy fuerte ni grande, así que no había miedo de que la tirara abajo. Pero aún así, era aterrador por cómo gritaba. De todos modos, él se quedó allí, y cuando ella pareció calmarse un poco, le dijo que no iba a abrirle la puerta, especialmente después de lo que había hecho. Le dijo que no quería que hablara con él ni conmigo. Que simplemente quería que se fuera, porque las cosas ya habían terminado. Que no tenía sentido seguir hablando de nada.
Ella respondió que no iba a irse a ningún lado y que definitivamente no iba a firmar ningún papel de divorcio porque eso no iba a pasar. Dijo que iban a ir a terapia de pareja y arreglarlo todo en lugar de dejarse, porque sabía que eran perfectos juntos. Dijo que no iba a permitir que él arruinara nada solo por mi culpa. Fue entonces cuando entendí que mi papá ya había presentado la demanda de divorcio y probablemente se la habían entregado ese día. Y al juzgar por este circo, claramente ella no lo había tomado bien. En fin, luego mi papá le dijo que le gustara o no, él ya había iniciado el divorcio y no iba a cancelarlo. Lo iba a llevar hasta el final y se iban a separar, porque estaba claro que ella no era capaz de ser una madrastra decente para mí. Eso era algo no negociable para él y se lo había dejado claro desde el principio. Así que, si ella no estaba dispuesta a aceptar eso, no tenía nada que hacer en nuestra casa. Porque, más allá de ser una buena madrastra, ni siquiera había podido ser una buena amiga para mí. Después de que mi papá dijera eso, Katie decidió empezar a llorar lo más fuerte que podía justo afuera de nuestra puerta. Empezó a acusarme de todo lo que había salido mal. Decía que yo era la responsable de todo, que yo no quería que mi padre fuera feliz porque aún extraño a mi mamá y que solo intento evitar que la reemplace. Dijo que por eso no la quería en nuestra casa ni en nuestras vidas y que desde el principio había estado en su contra. No sé por qué decía todas esas cosas. Claramente no eran verdad y obviamente no iban a hacer que mi papá cambiara de opinión. Si acaso, solo iba a empeorar aún más las cosas para ella. Incluso si realmente creyera todo eso, lo cual dudo que alguien en su sano juicio pudiera creer, pero digamos que estaba lo bastante delirante como para pensar que sus palabras eran ciertas. ¿Por qué decirlo en voz alta, sabiendo que iba a dañar aún más su posición con mi papá? Fue muy estúpido de su parte. Mi padre se molestó mucho con todas las tonterías que decía. Así que decidió decirle que ya estaba harto, que tenía que irse, porque de lo contrario se vería obligado a llamar a la policía, y estaba con el teléfono en la mano para hacerlo. Porque, de ahí en adelante, las cosas se pondrían muy feas. A ella no pareció importarle, solo siguió llorando, repitiendo que todo era mi culpa, que ella realmente amaba a mi papá y que no quería dejarlo, y que él no podía estar haciéndole eso en serio. Durante un par de minutos, mi papá estuvo muy perturbado. No sabía qué decir. Pero luego volvió a decirle que iba a llamar a la policía. En ese momento, supongo que ella decidió que ya era suficiente y sin decir otra palabra, se fue. Escuchamos su auto arrancar y alejarse. Pero aún así, no abrimos la puerta hasta pasados 15 minutos. Afortunadamente, cuando por fin revisamos, ya se había ido. Aunque han pasado unas horas desde entonces, sigo muy alterada. Obviamente, mi papá ha sido un gran apoyo y consuelo. Pero me siento muy mal por todo lo que pasó. No puedo decir que me dé placer nada de esto, ni siquiera el hecho de que Katie esté miserable ahora mismo. Porque no quiero que nadie sea infeliz por mi culpa. No estoy tratando de parecer una santa ni nada, pero esa es la verdad. Solo espero que ahora nos deje en paz, porque esto ya fue bastante malo. Actualización 3. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización y el proceso de divorcio ya ha comenzado. Están en la etapa de mediación en este momento y por supuesto, es un divorcio disputado. Supongo que va a tardar bastante, porque no creo que Katie sea el tipo de persona que vaya a aceptar esta derrota fácilmente. En estas últimas semanas, las cosas han estado bastante intensas entre mi papá y Katie. Ella se ha presentado un par de veces para rogarle que la acepte de nuevo y cada vez él se ha negado. Han tenido discusiones muy largas en la sala cuando ella se ha molestado en ser civil y si intenta pelear con él, simplemente la echa. Yo me mantengo alejada de todo eso porque no tengo ninguna intención de hablar con ella ni de verla. Sé que no le agrado, y esa es la razón por la que se están divorciando. Así que, naturalmente, probablemente preferiría que yo no estuviera cerca. Y yo tampoco quiero estar cerca de ella, así que me aparto. La mayoría de las veces que ha aparecido en estas semanas, lo ha hecho con el pretexto de recoger las cosas que dejó aquí. Mi papá incluso le dijo que podía venir cuando quisiera y llevarse todas sus cosas de una vez. Pero aún no lo ha hecho, probablemente porque quiere seguir teniendo una excusa para venir, ver a mi papá y hablar con él de alguna manera. Pero ahora que el divorcio ya empezó, no veo cómo podrá seguir viniendo para intentar hacerlo cambiar de opinión. Mi papá y yo no hablamos del divorcio porque él ha dejado muy claro que quiere que me concentre en mis estudios y en mi salud y que no me preocupe por nada de esto. Él ya sabe que todo esto ha afectado bastante a mi salud mental y no quiere que me angustie más aún. Así que cuando le pregunto, no entra en detalles, por eso no puedo dar más información. Todo lo que me dice es que las cosas estarán lo suficientemente bien y que no necesito preocuparme por nada. Supongo que con eso me basta. Además, ya que muchos de ustedes querían saber, déjenme decirles, todavía mantengo el contacto con los hijos de Katie porque ellos no hicieron nada malo. De hecho, han sido muy solidarios y ahora somos buenos amigos. No me importa su madre.
Y de hecho, ellos tampoco están hablando con ella en este momento, y parece que a ella tampoco le importa demasiado porque no se ha molestado en buscarlos. Así que, supongo que al final todo salió bien para todos los involucrados. Si ocurre algo más, los mantendré informados y les contaré. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que se han acercado a mí, ya sea en los comentarios o en mis mensajes privados. Estoy muy agradecida por el apoyo. Actualización 4. Han pasado 9 meses desde que comenzaron los trámites de divorcio y se ha sentido muy largo para todos los involucrados. Pero la semana pasada, el divorcio de mi papá finalmente se resolvió y no podría estar más feliz por ello. Todavía está en un ánimo muy festivo, y yo también, porque por fin esto se terminó y ella está fuera de nuestras vidas. Al principio era doloroso para mi padre, pero creo que hasta él se ha cansado completamente de ella. Él se siente bastante contento con el hecho de haber podido salir de esto sin tener que pagar pensión alimenticia. Y yo también estoy bastante aliviada por eso. Ella había estado luchando por mucho tiempo. Se había vuelto cada vez más agresiva y desesperada, y supongo que al final eso fue lo que la arruinó. No es como si el tribunal fuera ciego. Era bastante obvio lo que ella estaba intentando hacer, y yo estaba segura de que mi papá y su abogado serían capaces de dejarlo claro. Ella también tenía un buen abogado, hay que reconocérselo, porque de lo contrario no habría podido alargar tanto el proceso en manos menos capaces. Pero eso ya no importa. Pero creo que nuestra carta ganadora fue la denuncia y demanda por haber robado mi silla de ruedas. Es algo importante para mi salud y nunca pudimos recuperarla. Mi padre tuvo que comprar otra, y aún al día de hoy no sabemos qué hizo con ella. Pero parte del acuerdo del divorcio fue que ella devolviera el dinero por el robo y algunos cargos extras. También recibió una multa por la denuncia. Al final, hasta su abogado le debe haber recomendado firmar, porque de llevarla a una demanda por lo que hizo todo hubiera terminado peor. El punto es que esto ya se acabó de una vez por todas. Ella no nos ha molestado en persona desde hace un buen tiempo, y no creo que lo vuelva a hacer. Tampoco ha hablado con sus hijos en mucho tiempo, así que no sé qué hará con eso. Pero no creo que a ellos les importe. Nosotros seguimos en contacto con Gina y Regie. Somos buenos amigos y vamos a mantenerlo así. Mi papá y yo estamos bastante felices. Así que gracias a todos los que se han tomado la molestia de preguntar cómo estábamos. Es muy dulce de su parte. Así que, gracias. Actualización 5. Ustedes saben que todavía mantengo el contacto con mis hermanastros, aunque ellos ya no sean parte de la familia porque mi padre se divorció de su madre. Pero hemos seguido en comunicación, ya sea por mensajes o en persona, ya que me han llevado a comer al centro comercial y a hacer otras cosas. Me gusta, porque nunca tuve hermanos, y ellos, podría decirse, lo son, o al menos son muy buenos amigos. Es gracias a ellos que ahora sé algo más de mi exmadrastra. Katie perdió el divorcio con mi padre, pero se ha buscado otro objetivo para desquitarse o simplemente para ocupar su tiempo libre, el padre de Regie y Gina. Ha presentado una denuncia a la policía acusándolo de abusar de ellos, especialmente de Gina, y pretende dejar constancia para exigir a un juez la custodia de emergencia de ella, de modo que vivan a tiempo completo con su madre. Por ahora es solo una denuncia que la policía está investigando, porque hay pocas pruebas, más allá de unos supuestos chats entre Gina y su madre que, obviamente, Gina nunca envió. El teléfono de Gina ha sido entregado a la policía para que lo analice y también se presentó como prueba el diagnóstico de Katie, con la intención de que las autoridades consideren la poca seriedad de la denuncia. Por el momento, ellos están tranquilos, especialmente Regie, ya que es mayor de edad y ella no puede reclamar custodia sobre él. Pero en el caso de Gina sí, aunque obviamente Gina no quiere irse a vivir con su madre. Traeré novedades cuando sepa algo más. Y espero, por el bien de ellos, que sean positivas. Actualización 6. Solo quiero traer tranquilidad a todos ustedes que estaban preocupados porque Katie pudiera conseguir algún tipo de ventaja por el tipo de denuncia que presentó. Pero, por suerte, no fue así, la denuncia ha sido desestimada. Y no solo eso, a Katie se le ordenó internarse en un centro de salud mental si quería evitar recibir una pena por denuncia falsa y por presentar pruebas falsificadas. Así que ha sido internada, y sus padres, de quienes no sé mucho más allá de la boda de mi padre con ella, se están haciendo cargo ahora. En conclusión, todo lo que sucedió, a pesar de que al principio me hizo sentir culpable, ha terminado demostrando ser algo bueno para todos. No me imagino qué habría sido de nosotros si ella intentaba algo similar con mi padre. Por suerte, esquivamos esa bala y mi padre está mucho mejor. Incluso ha empezado a salir con alguien, aunque por ahora lo está tomando con más calma, por el bien de todos nosotros. Todavía no la he conocido. Y aunque no quiero pecar de optimista, creo que no puede ser peor que Katie. Si te gustó la historia no olvides suscribirte y dejar tu like, me ayudarías mucho y lo apreciaría un montón. Por otro lado, si tienes una historia jugosa que contar puedes escribirme por mi correo o dejar un comentario.
Estaré leyendo ambas cosas, sin nada más que agregar. Gracias por y se me cuidan mi gente.